Sergio Botana, un economista del Partido Nacional que transita por su segundo periodo como intendente de Cerro Largo, fue noticia por estos días luego de que su voz se alzara para defender un acuerdo entre los intendentes y el gobierno central. Voto por el señor Sergio Botana. Su nombre, ahora asociado a la presidencia del Congreso de Intendentes, viene sonando desde hace bastante más, asociado al de una dirigencia del interior que intenta hacerse escuchar en Montevideo. La necesidad de discutir una reforma de la Constitución, el impulso a la descentralización del país y el énfasis permanente en tópicos que otrora fueran bandera de la izquierda, hacen de este hombre algo más que un simple representante de la frontera seca, esa que se antoja como la cuna de los grandes caudillos nacionalistas, desde Aparicio Saravia a Wilson Ferreira, pasando por el legendario y menos conocido Sabiniano Nano Pérez. Sergio Botana, intendente de Cerro Largo y presidente del Congreso de Intendentes, bienvenido a Primera Vuelta. Es una alegría estar acá. Espero que sea cuando me vaya de acá. ¿Cómo ve al gobierno en sus primeros 6 meses? Se lo pregunto porque hay análisis bastante apocalípticos en su partido, como los del propio Lacalle Pou, o, por ejemplo, Graciela Bianchi, que planteó ni más ni menos que había que hacer elecciones anticipadas. Yo qué sé, yo creo que en el Uruguay las cosas son... entre una opción y la otra opción no hay mucha distancia. A mí algunas cosas me preocupan, es cierto. Me preocupa que el gobierno pueda estar con un análisis un tanto, bueno, equivocado, con una estimación un poco equivocado de las variables económicas. Me preocupa alguna inflexibilidad, especialmente en lo que hace a las políticas en algunos espacios del territorio nacional, donde habría que tener algunas flexibilidades para permitir que la gente pueda trabajar y producir. Habría que animarse a vencer la rigidez de algunos precios. Habría que animarse seguramente a habilitar precios diferenciales de algunos factores de la producción en algunas zonas, cuidando, claro que sí, de que eso no genere distorsiones que puedan terminar, bueno, generando procesos inflacionarios o procesos de otro tipo en el país, pero... ¿De qué habla concretamente? Y hablo, por ejemplo, de que la frontera debería tener otros precios en sus combustibles. Bueno, yo en realidad lo que creo es que los factores de producción en una economía no deberían de estar gravados. De que si queremos que el país funcione, tenemos que dejar que la gente pueda producir, y más en un país de economía agropecuaria como la nuestra, que no podemos tener naftas con 47% de su precio compuesto por impuestos, o un gasoil que tiene un entorno del 20 y pico % compuesto por impuestos también. Pero usted no es tan apocalíptico como Lacalle Pou o Graciela Bianchi. No habla de década perdida, por ejemplo, de estos 10 años de gobierno del Frente Amplio. No, creo que pudo haber sido mejor aprovechada, eso sí. Pero no perdida. Creo que los uruguayos tendríamos que haber aprovechado mejor este tiempo para invertir en el área educativa. En infraestructura se invirtió bastante, en infraestructura productiva. Tal vez hubiera sido bueno invertir más. Creo que fuimos a un sistema de salud que es un mucho mejor sistema del que teníamos. Creo que en ese sentido hemos progresado mucho, que tiene algunos defectos importantes, de que es un sistema que inhibe bastante los progresos. Pero desde ese punto de vista no estoy tan preocupado. Estoy preocupado, por ejemplo, en que la participación del gasto en los gobiernos departamentales, en los gobiernos subnacionales, decreció
respecto de, Ahora términos, vamos a, me digo en términos ahora vamos del a ese PBI. tema. Ahora, ¿coincide con la calle Pou en que Vázquez, por ejemplo, no ejerce la autoridad? Bueno, en algún tema me hubiera gustado que la ejerciera un poco más, Por ejemplo. pero no coincido en que eso sea así. Yo creo que no creo que sea así. A veces uno quiere un poquitito más en algunas cosas y otros en otras. A mí me gustaría ver al Estado con un poquitito más de presencia o con bastante más de fuerza y presencia en el cumplimiento de algunos cometidos fundamentales. En el tema de la seguridad, deberíamos de ir un poquito más allá. Y no estoy hablando de represión, pero estoy hablando de ser un poco más firmes en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema y seguramente en nuestra policía y en el ejercicio de la autoridad en ese sentido, los legisladores mismos. Deberíamos, como sociedad, ser un poquitito más duros y más rígidos en algunas cosas, y en el tema en el cumplimiento de algunos postulados fundamentales también. ¿La calle Pou es el líder de la oposición? Yo creo que es un líder importante, sí, que tiene la oposición. ¿Y por qué le cuesta a la oposición marcar agenda política? Porque para marcar agenda uno tiene que tener claro, primero tiene que tener claro lo que quiere. Uno no puede estar esperando lo que hace el otro para decir que está mal. Uno tiene que tener la propia línea. Entonces, seguramente nuestro partido tenga que definir más, no en términos de su filosofía que está clara, pero sí en términos de las respuestas frente a los determinados problemas que afronta nuestra sociedad. Tenemos que tener caminos bastante más claros, más determinados en ese sentido, si queremos marcar la agenda. No se puede marcar agenda si el otro es el que siempre propone. Cuando el otro propone y uno reacciona, bueno, no hay mucha vuelta de que la agenda por lo general la va a marcar el que propone. Deberíamos ser bastante más propositivos. ¿Y en qué temas, por ejemplo, debería el Partido Nacional marcar agenda, proponer? Bueno, por lo pronto en estos temas de la producción y del trabajo, ¿cómo podemos admitir estas cosas de cómo el país puede producir con este nivel de costos en los combustibles? ¿Cómo puede el país producir con la enorme carga que tiene el factor trabajo? Queremos empleo y grabamos el trabajo con una cuarta parte del costo del salario. Hay cosas en las que el partido nuestro se tendría que animar a hacer algunas propuestas. No es simplemente hablar de cuánto déficit fiscal y de cómo el gobierno hace crecer el gasto. Esos agregados son importantes, pero hay que descubrir dentro de ellos, bueno, ¿cuál es ese país que queremos? El país de la descentralización, el país donde los servicios se hacen más eficientes porque se hacen con menor burocracia y en cada lugar. Ese país está presente en los debates, ese país no está presente en los debates. Deberíamos de animarnos a proponer, bueno, cuáles son los lineamientos de política internacional que queremos. Creo que deberíamos ser bastante más propositivos. ¿Faltan dirigentes con arraigo popular en el Partido Nacional? No faltan. Lo noto dubitativo. No faltan. Tal vez lo que falten son dirigentes políticos en general. Uno ve que yo no sé cuánto dirigen los dirigentes políticos en el tiempo actual y cuánto se dejan dirigir por las corporaciones, cuánto se dejan por
por las corporaciones sindicales o empresariales, por las distintas corporaciones existentes, por los grupos de interés. Antes mandaban más, me parece, las ideas políticas de lo que hoy están mandando. En este tema de la quita de la exoneración del 18% de la contribución inmobiliaria que levantó tanta polvareda por estos días, ¿qué peso pudieron haber tenido el lobby de determinadas corporaciones ganaderas, por ejemplo? Mira, en realidad el Uruguay necesita 2.600 millones de pesos, de acuerdo a una estimación seria, para una estimación de la Fundación Ruta 7, que es una fundación que tenemos, que compartimos las intendencias de Canelones, Durazno, Florida, La Valleja, Retirés y Cerro Largo. Todos los que estamos sobre Ruta 7 hicimos un estudio de la caminería del país entero. 2.600 millones de pesos es lo que necesitamos para hacer la caminería del país, para mantenerla debidamente. Contamos con 400 millones. Ahí se nos cae, así se nos cae a pedazos el aparato productivo, pero mucho más que el aparato productivo, el tejido social de la campaña. ¿Cómo hacemos para que esos niños que hoy van a las escuelas en los buses que pagamos con las intendencias y con la colaboración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cómo hacemos para que lleguen a las escuelas o si son más grandes a los liceos? Ese es el enorme desafío. Nosotros acordamos una solución, antes pedimos otras, antes pedimos los 400 millones del impuesto al patrimonio que quedaron en rentas generales, de ese impuesto al patrimonio, ese adicional impuesto al patrimonio que fue creado para sustituir al ISIR. Que el ISIR iba directamente a los gobiernos departamentales, por su naturaleza de contribución inmobiliaria, iba a los gobiernos departamentales y por lo tanto iba directamente a los caminos. Cuando se sustituyó por este impuesto al patrimonio, bueno, pasó lo que... Ahora, en esta especie de rebelión de una parte de la bancada parlamentaria que se niega a votar este impuesto, esta quita, digamos, de la exoneración, ¿en nada pesó la opinión de determinadas corporaciones ganaderas? Yo no tengo dudas de que sí, de que las corporaciones ganaderas, las legítimas... Ejercen presión. Las legítimas agrupaciones de la Asociación Rural, la Federación Rural, dicen, bueno, los caminos son necesarios, lo comparten, pero no queremos hacer nosotros el aporte. Y es legítimo que defiendan su interés. Está muy bien que así lo hagan. Y nosotros tenemos la obligación de defender el interés del ciudadano, de ese muchacho que no sabe ni cuál es el debate, qué es lo que está en discusión, y que sin embargo lo que acá está en discusión es su futuro, qué futuro va a tener ese joven. Ahora, ¿es este el único camino? ¿Es el de este tributo el único camino? No, no es. El país podría tener ahorros en otras áreas, podría hacer transferencias de otro tipo a este sector, podría tomar el producido de este impuesto y volverlo a su lugar. Nosotros mismos hicimos otra propuesta, que es la generalización del 1% que pagan los emolientes a todos los sectores de la actividad productiva. O sea, otros caminos hay. Obviamente, cuando a alguien se le dice, bueno, sos tú el que vas a pagar esta parte, que es 1/3 de los nuevos costos. Menos de $1 por hectárea. Sí, es menos de $1 por hectárea. Y hay otro tercio que lo pagan los gobiernos departamentales, que es un tercio un poquito mayor en realidad, y otro tercio que viene del gobierno central, justamente del producido de este impuesto al patrimonio. Critican porque son hacendados, decía el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Se lo decía a la bancada parlamentaria, básicamente, en una entrevista con el directorio del Partido Nacional. ¿Acierta Vidalín? Bueno, hay algunos que sí. Yo lo que digo es que el político termina representando
lo que su entorno le dice que tiene que representar, lo que lee de su entorno. Si un político vive rodeado de pueblo va a defender siempre intereses populares. Y si por el contrario con el tiempo empieza a reunirse cada día menos con el pueblo y cada día más con las corporaciones empresariales, sindicales, etcétera, las del tipo que sean, sí, va a empezar a escuchar también la expresión articulada de esos intereses. Entonces es lógico que muchos políticos terminen escuchando claramente lo que es la voz de algún tipo del agrupamiento de los que defienden determinados tipos de intereses y que tienen sus razones para hacerlo. Lo que debe el político hacer es evaluar, qué es lo más necesario en esta circunstancia. Y entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos representar determinados intereses. El legítimo interés de esa persona que está en la campaña y que debe tener el derecho a formarse. El legítimo interés del peón rural que hoy, gracias a la moto, va y viene a dormir todos los días a su casa. De ese que no tiene una voz que nadie represente. Nosotros tenemos que escuchar y representar ese legítimo interés. Después, ¿cómo resolvemos las cuestiones? Eso es otra cosa. ¿Por qué vía ponemos el tributo? Eso es un tema que hay que discutirlo y en el que, por supuesto, van a pesar muchos intereses. Yo no creo ni siquiera que al gobierno le guste ponerle un tributo a nadie. Ni siquiera, no creo eso. No creo que le guste hacerlo. Lo que sí creo es que no podemos dejar a estos muchachos sin futuro y a la gente de la campaña sin derechos y a la producción sin poder salir. Lo invito a hacer una primera pausa. Hágala. Dentro del Partido Nacional, ¿en qué se diferencian el sector de la calle Pou y Alianza Nacional? ¿En qué posicionamiento político se expresa una y otra, las diferencias entre una y otra corriente? Qué pregunta difícil. Seguramente el sector de Larrañaga se acerque más a la idea del nacionalismo popular, sin duda lo es más, es más la expresión del wilsonismo, es más la expresión del herrerismo de Herrera, ese nacionalismo de pueblo. El otro es el acérrimo defensor de nuestro modo de ser, expresado por supuesto en una expresión cultural bien oriental y bien americana, bien la nuestra es una idea también con mayor compromiso continental. De patria grande. De patria grande, de patria americana, antiimperialista, de asociarnos más profundamente con nuestros vecinos de América para concurrir juntos al mundo. ¿La otra corriente es más aristocrática? A nosotros nos parece creer que sí, pero no es necesariamente así, porque en el herrerismo también hay mucho del herrerismo de Herrera que era muy popular y los herreristas viejos, vaya que son populares, vaya que es una expresión de nacionalismo popular. Usted que repite al frente de la Intendencia de Cerro Largo, ahora está de presidente del Congreso de Intendentes, ¿nota algún cambio respecto al periodo pasado en el relacionamiento, en el tratamiento entre el presidente y los intendentes? No tiene nada que ver. Son dos maneras diferentes de relacionarse.
porque son dos personalidades distintas y cada uno hace el relacionamiento con los intendentes y seguramente con todos los actores de la vida política de manera diferente. Con Mujica existía un tipo de relacionamiento más directo, con los famosos Anchorena, 1, 2, 3, reunirse a conversar cosas. Vázquez fijó algunas pautas de cómo iba a ser el relacionamiento y ha sido, eso sí, muy respetuoso de cada una de ellas y bien cumplidor de lo que en cada una de las conversaciones y de lo que ha dicho en cada una de las conversaciones y del modo de relacionarse también. ¿Lo extraña a Mujica en esas reuniones del Congreso de Intendentes? Sí, se lo extraña, por supuesto. Lo que no quiere decir que no estemos cómodos en el relacionamiento con Vázquez y con su equipo, porque en realidad yo creo que vos mismo, todas las personas, todos, nos relacionamos con gente diferente y no necesariamente unos nos hacen sentir más cómodos y otros más incómodos. Nos adaptamos como se tienen que adaptar a nosotros. Lo que sí es cierto es que son bien distintos ellos y por lo tanto el tipo de relacionamiento que proponen. ¿Se está discriminando a las intendencias del interior en la ley del presupuesto, a su modo de entender? Mira qué interesante esta pregunta, como todas tus preguntas en definitiva. Yo creo que existe algo de dificultad o algo de discriminación positiva en favor de Montevideo y de Canelones. Creo que especialmente de la capital. Lo que sí te puedo decir es que a las intendencias del interior de la República no se nos ha perjudicado y que no se nos ha propuesto en el presupuesto un leve crecimiento y un importante marco de seguridad, que si la economía del país no tuviera la mejor ventura, si nosotros somos cuidadosos igual nos permite trabajar. Creo que esto fue el mejor producto que tuvo el diálogo con el gobierno a la hora de hacer el presupuesto. Donde hubo, la dura negociación que hay en todos lados, pero creo que fue de cualquier modo una negociación inteligente de parte del gobierno y de parte nuestra, porque tuvo de flexibilidades y de seguridades. Y nos iba a permitir ese camino de certezas imprescindible en el tiempo que viene. Lo que ha existido es una discriminación positiva que hicimos juntos, también en favor de los municipios. Y creo que esa es una linda cosa que tiene este presupuesto, una linda propuesta de profundización. Mayores recursos para las alcaldías. Sí, va a llegar mayor inversión, mayor gasto a los municipios. No te digo que cambiándole la suerte a los pagos y mucho menos generando un tan grande equilibrio en el país, pero sí un lindo símbolo en ese sentido de mayor participación y por lo tanto una invitación a la equidad en la variable territorial. En algunos temas sensibles para los habitantes del interior, como la patente única, o la implantación del impuesto para la caminería rural, la quita de la exoneración ahora del 18%, la dirigencia de Montevideo parece no terminar de escuchar la voz de los intendentes, sino apoyarla luego en el Partido Nacional. ¿Qué intereses priman en las cúpulas del Partido Nacional para desoír la postura de los intendentes y no apoyar medidas luego en el Parlamento que benefician a los habitantes del interior del país? Nuestro partido nos tiene que apoyar, tiene la obligación de apoyarnos. Pero no lo ha hecho en algunas circunstancias, donde ustedes habían labrado acuerdos con el Ejecutivo. Sí, nosotros nos tocó tener algunas discrepancias importantes y por suerte pudimos
mantener nuestra posición y sacar adelante nuestros objetivos. Era insoportable la guerra de las patentes, la convivencia en el Congreso se había transformado en imposible y nadie está de acuerdo, por supuesto, en este tipo de... Nadie está de acuerdo con estos acuerdos, filosóficamente, pero cuando existe un estado de guerra como el que existía, bueno, hay que recorrer los caminos para el entendimiento y para la paz. Y los líderes partidarios, cuando se producen acuerdos en el país, la primera obligación que tienen es la de colaborar para que se siembre la paz. Que paz es eso, paz es acuerdo, paz es unión. Pero la primera de cambio, por ejemplo, ahora etimológico de la palabra. Con la quita de la exoneración, la dirigencia de Montevideo se subió a las cuchillas. O sea que no siguen ese consejo que usted le da a la dirigencia bogotana. Yo creo que sería bueno que la dirigencia partidaria se diera la oportunidad de recorrer un poco más el país a la hora de decidir. Consultar un poco más, estar más cercanos a la cotidiana realidad de los que no tienen voz, de los que no tienen quien les defienda y cuya voz tenemos que ser los dirigentes políticos cercanos a esos ciudadanos, que somos intendentes u otros dirigentes que no llegaron a serlo, pero que tienen las mismas vivencias, o que son alcaldes, o que son de pagos más chicos. ¿Sería bueno revisar la integración del directorio para incluir más voces del interior del país? Bueno, nuestro partido tiene voces del interior. Yo lo que creo es que siempre es bueno es tener más interacción y meterse más entre la gente, porque por lo que decía hoy, cuanto más entre la gente esté el dirigente, más la gente va a ser el dirigente. Más la expresión de esa voz popular muchas veces no representada y no articulada, y que el dirigente político tiene la sensibilidad de interpretarla, de llevarla adelante, de transformarla en postulados políticos, que en este caso, bueno, son un camino hacia la igualdad con los parámetros de los que nosotros representamos. Volviendo al tema de la quita de la exoneración, ¿usted conoce la opinión de Larrañaga sobre este tema? Sí. ¿Y qué opinión tiene? Y seguramente es muy difícil la situación en este sentido en la que está Larrañaga, porque seguramente seguramente su posición no sea la misma que la nuestra, pero está entre dos intereses que en definitiva le mueven, el de el municipalismo y el del ciudadano ese de a pie y el de un sector productivo que no está pasando, digámoslo claramente y compartámoslo, que tiene razón de hablar porque no está pasando en muchas áreas. ¿Y qué va a hacer Larrañaga? ¿Por cuál de los dos intereses se va a inclinar? Larrañaga es un político que estoy seguro tiene la sabiduría para poder encontrarle caminos a estas cuestiones. Creo que eso es lo que todos tenemos que hacer. ¿Está preso de las corporaciones de las que usted hablaba antes, Larrañaga? No he dicho eso, no he dicho eso. Creo que sí es cierto que cuando uno está un tiempo largo en la dirigencia del partido, empieza a escuchar con mucha fuerza las voces que se hacen escuchar, eso es cierto, y que entonces es bueno darse el tiempo para escuchar todas las voces, y creo que Larrañaga se va a dar ese tiempo, creo que va a pensar muy bien, pero especialmente yo lo que creo que tiene que suceder en el país es que si estamos frente a un problema,
Bueno, lo que tenemos que hacer es escuchar los intereses de un grupo, escuchar los intereses del otro grupo, ver cómo incide esto sobre el aparato productivo y sobre el empleo en el país, y ver si compromete el aparato productivo y si compromete el empleo, si hay alternativas más inteligentes, si se puede ahorrar de otro lado y financiar sin hacer que el aparato productivo incurra en costos más importantes. Creo que ese es el camino que hay que recorrer, que no hay que ponerse, que no hay que cerrarse a la banda, decir, bueno, estos contra estos otros. Es más, discúlpame que diga una cosa, el presupuesto nacional tiene el orden de 17.000 millones de dólares. Nosotros acá estamos hablando de 12 millones de dólares. Entonces, ¿Cómo se entiende estamos que hablando de menos del 1 por 1000 del presupuesto nacional. No debería de ser, sinceramente, el centro del debate entre los uruguayos. Deberíamos estar discutiendo cosas mucho más importantes que estas. Deberíamos estar discutiendo estos costos de los combustibles. La Calle tiró arriba de la mesa un tema que era del subsidio al transporte? al transporte. Bueno, ese es un tema para debatir. Tenemos que ver si el aparato productivo, si el justo subsidio al boleto del trabajador debe salir del incremento de los costos del aparato productivo. Es más te voy a decir, hay que discutir una cosa previa, hay que discutirlo. El país debe discutir estas cosas. Hay que discutir si el subsidiado acá es el trabajador o el subsidiado es Salgado o a quienes legítimamente representa. Pero cuando uno ve que la empresa de transporte hace un shopping, entonces dice, bueno, pero entonces capaz que en vez de estar subsidiando al trabajador, estoy subsidiando un shopping. Sí, son debates que hay que dar. Son debates serios que el país se debe dar. ¿Cómo se entiende que el ministro de Economía, Danilo Astori, salga públicamente en contra de esta quita de la exoneración plasmada en el presupuesto? Cuando ustedes lo acordaron con el gobierno central. Yo creo que no estuvo feliz el ministro. Que cuando uno hace un acuerdo, uno debe dar la cara por el acuerdo. ¿Y con quién acordaron ustedes? Cuando uno acuerda, esa pasa a ser la posición de los dos. Porque nosotros, ya lo digo, nosotros lo primero que pedimos fue, bueno, que se nos dé todo el impuesto al patrimonio. Lo otro que dijimos fue eso de la generalización de los emovientes, el impuesto a los emovientes. Del impuesto a los emovientes a todos los sectores, porque ese es un impuesto que solo lo paga el que movió el camino, el que le dio un uso intensivo al camino, y lo paga solo cuando tiene plata. ¿Con quién acordaron ustedes? Bueno, nosotros con quien nos tocó conversar fue con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bien, lo invito a hacer una nueva pausa. ¿El Partido Nacional debería presentar su propia propuesta de reforma constitucional? Sí, no tenga la más mínima duda de que el Partido Nacional debería tener su propuesta en este campo como en todos los campos. ¿Y con qué contenidos? Habrá que discutirlo. Yo le puedo decir cosas. Yo creo que habría que elegir un senador por departamento de la República. No incrementando el número de senadores, eligiendo que cada departamento tenga por lo menos un senador y el resto en circunscripción nacional.
Pero si el Senado de la República tuviera un senador por departamento, el país se aseguraría una mejor distribución del gasto público, con muchísima más equidad en el territorio y una mejor y más equitativa distribución de la inversión pública en el país. Ahora tenemos 31 senadores y 19 departamentos. Hace algunas representaciones atenuadas. Como los diputados del Uruguay se eligen 2 por departamento y después se completan los otros 99 o los otros 61. ¿Habrá que apuntar una constitución federal con esto? Creo que creo que hay que llevar más y más la administración de las cosas, hay que acercarla más al ciudadano, mucho más al ciudadano, porque cuando uno acerca la administración de las cosas al ciudadano, consigue que al ciudadano le interesen las cosas. Primera cuestión fundamental. El que puede determinar su destino y el destino de su comunidad se interesa mucho más y es más libre y seguramente se consigue mayor igualdad. Entonces, ¿qué más queremos todos? Que una sociedad más libre, más igualitaria, pero además que seguramente aproveche mejor los recursos, porque hace sabiendo con los recursos que cuenta y solo gasta los que necesita incorporar, pero además porque todo se hace a los ojos de todos. Cada acción de un gobierno local es a los ojos de todos. Entonces, el país está en una etapa en la cual debería irle dando a la gente la posibilidad de gobernar con mayor libertad sus cosas por esto, porque eso daría igualdad y libertad y daría más eficiencia y mejor contralor. ¿Una constitución que limite la propiedad privada? No, una constitución que habilite a que la gente pueda ser dueña de sus cosas. Hoy la propiedad privada está limitada. O sea, que refuerce la propiedad privada. Pero no, porque cuando la gente, si reforzamos la comunidad, vamos a reforzar la seguridad. Y si la gente tiene seguridad, si tiene paz y colaboración, bueno, la gente es más dueña de sus cosas. Lo digo en ese sentido. No lo digo desde el punto de vista de la desaparición de la responsabilidad social del que tiene algo siendo miembro de una sociedad. Si el tema viene por el otro debate, que es el de la inviolabilidad del hogar y este tipo de cosas, yo creo que por la propiedad de la tierra. El Uruguay se tiene que mantener, bueno, te decía que si es por el tema de la inviolabilidad del hogar, el Uruguay se tiene que mantener en la misma línea, en la misma situación que está ahora y no podemos incorporar otro tipo de pensamientos que siempre son de origen más totalitario. En cuanto a la propiedad de la tierra, y la tierra es un bien social por su naturaleza. Por supuesto que si no tiene propietario, tampoco no tiene inversión en ella, y la tierra que no se trabaja no sirve para nada, y nadie trabaja la tierra por folclore y nadie invierte por sentirse bien, nadie tiene el padecimiento de la inversión, porque a la inversión hay que pagarla y eso implica mucho riesgo y muchísimas noches sin dormir. Entonces, ahora, ¿habría que reforzar, por ejemplo, la propiedad social o estatal como en las formas que tiene colonización, por ejemplo, en el interior del país? Yo lo que creo es que hay que permitir que más gente acceda a la propiedad de la tierra, pero... Desconcentrar. Pero... Y a mí creo que deberíamos alentar formas para que los uruguayos puedan ser dueños de la tierra. Que el Uruguay solucionó el endeudamiento externo del país vendiendo el 30% de la tierra a empresas transnacionales. Yo me crié en una ciudad donde los dueños de la tierra vivían en el pueblo y era un pueblo que tenía
la felicidad de que se generaba allí una economía de otro nivel, que generaba empleos de calidad, de que generaba empleos mejor remunerados. Entonces, yo creo que es buena cosa que la gente pueda ser dueña de medios de producción en general. Yo lo que creo que acá lo que tiene que hacer el capitalismo, lo que tiene que hacer es, buscar los mecanismos para generar equidad, etcétera, etcétera, pero la propiedad es un precioso instrumento del capitalismo. Uno puede hablar idealmente, ay, qué lindo sería que todo fuera común, pero en realidad no le fue bien a ninguno de los que pensó en regímenes de ese tipo, porque no es fácil tampoco, no es para cualquiera ser empresario, no es eso necesita de una inteligencia y una dedicación especial, y esa es una realidad, no. Entonces no podemos soñar con otro tipo de cosas, hay que dejar que el que pueda producir y que pueda hacer plata, y de que la sociedad tenga instrumentos de redistribución de la riqueza. Pero lo primero que tiene que hacer una sociedad es permitir que el país produzca. ¿A usted le parece que el Uruguay se puede dar el lujo de tener medio Uruguay sin plantar por los costos productivos que tenemos? ¿Por qué en la mitad del país se puede plantar la tierra y en la otra mitad no? ¿Es distinta la calidad de los suelos? No, lo caro es el flete. Bueno, ¿no será que entonces tenemos que ver si no podemos bajar los costos del flete a través de la baja del costo de los combustibles, o a través de nuevas vías de transporte? ¿Una constitución que consagre el voto de los uruguayos en el exterior? Si asegura también el del ciudadano de Bañado de Medina que está en Melo en el día de la elección, porque acá El interdepartamental. no pueden votar los que están fuera de su lugar, incluso dentro del mismo departamento. Si alguien está trabajando en otro departamento o tiene una persona enferma en otro departamento, no puede votar. Si uno es habitante de una zona rural y tiene a la madre o al padre o a un hijo enfermo en el hospital de la ciudad, no puede votar. Por lo cual, Pero usted no se cierra a discutir el no, yo voto en el exterior. no me cierro. De cualquier modo, me gusta que quien decida sea el que vive la circunstancia. A mí no me gusta mucho que se decida en base a lo que no se está viviendo, y en base al cuento de una realidad de un país que no tiene nada que ver con el que vivimos. ¿Los militares deberían colaborar con la Guardia Republicana en las tareas de seguridad pública? No. Se lo planteo porque Larrañaga No. anunció un proyecto de ley para este tema. Sí. Bueno, yo tengo la obligación de tener posición, de sostener la posición de las cosas en las que creo, más allá de que eso implique alguna libre discrepancia con el líder de mi sector y con muchos de la dirigencia del país. ¿Pero no le gusta esto de usar los militares para...? No, para nada. Yo creo que sería bueno que los uruguayos todos supiéramos la razón de la existencia de un ejército. Acá nadie puede pensar que que un país como el nuestro puede tener un ejército para pintar escuelas, que es una de las tareas, o que puede tener un ejército para defenderse de una invasión. Acá el ejército lo que es guardia de la institucionalidad. Ese es el rol del ejército. Hay quienes lo definen como un plan de emergencia también. De encubierto. Bueno, y en alguna manera lo es, y en este debate de estos días, ese es un tema que habría que atenderlo.
perder una vacante militar por el mismo costo de la atención de una familia en un plan de emergencia, me quedo con los valores del trabajo y con los valores de la disciplina y con los valores de la participación en la sociedad y con el orgullo de un padre que llega, de un padre o de una madre, que llegan a su casa y traen el pan como fruto de la dignidad del trabajo en una sociedad presidida por lo económico. Pero déjeme terminar el otro razonamiento. La policía, Sí. ¿usted es capaz de descubrir una boca de pasta base? Yo no soy capaz de descubrir una boca de pasta base. Y porque para ser capaz de descubrir una boca de pasta base hay que, bueno, acercarse, conocer, estar allí. Ahora, el policía cumpliendo ese rol de estar todos los días conviviendo con el delito, tiene el enorme riesgo de contagiarse. Por eso es que no podemos, y bueno, y yo como político tengo la obligación de denunciar ese desvío. Y el ciudadano tiene, en sus expresiones políticas distintas en la sociedad, la obligación de denunciar la existencia de algún tipo de desvío. Ahora, si entreveramos todo y ponemos a todos a expensas de esa natural corrupción que significa el hecho de estar al lado y conviviendo con el delito, si exponemos a todos a eso, ¿con qué respaldo cuenta después el que denuncia desde la institucionalidad del país? ¿Con qué respaldo se toman determinadas medidas contra los que no quieren hacer determinadas cosas si estamos en el camino político? Y estas cosas, que son obviamente para casos extremos y en las que el primer deber del militar es obviamente el de respetar la Constitución y la ley. ¿Usted los quiere en los cuarteles a los militares, entonces? Yo los quiero como respaldo de la institucionalidad. Bien. No necesariamente en los cuarteles, porque los militares hacen una enorme tarea social en el país. Y si no, pregúntele a los maestros de las escuelas rurales y, bueno, a quién le van a pedir que les pinte la escuela o que se las arregle o que haga todas esas tareas de corte comunitario, no solo en la emergencia, que los demás no hacen. ¿En qué se va a diferenciar esta segunda gestión suya en Cerro Largo a la primera? ¿Qué errores no hay que repetir y qué virtudes, qué cosas deberían tener continuidad? Hay muchos gastos que hicimos que no los volveríamos a hacer a pesar de que nos parecían razonables. Pero no estuvieron en la mayor sintonía con ¿Gasto en qué? Mirá, no se me ocurre ninguno, pero sé que hay un montón de cosas en las cuales no gastaría. Seguramente te pueda decir alguno, pero sí que voy a volver a hacer énfasis en la limpieza, en vivir en las ciudades más limpias del país, que quiero hacer mucha infraestructura de transporte en la caminería rural y que quiero seguir con la obra pública, que quiero seguir con ese precioso trabajo de transformación de la obra pública en las ciudades y en los pueblos y por supuesto en la campaña, de que tenemos que dejar sentadas las bases del desarrollo económico de la región. Para esto es imprescindible el desarrollo de modos de transporte más baratos, la hidrovía de la Laguna Merín, que creo que dimos un paso fundamental en este mes, lo mismo que en el segundo puente del río Yaguarón, que ya en este mes salió el proceso licitatorio. Sergio Botana, intendente de Cerro Largo. Discúlpame, dos cosas más. Adelante, muy brevemente, que ya nos estamos... Energía, que se ha extendido muchísimo la energía, que ahora tenemos la disponibilidad de energía por el departamento,
de los últimos lugares en electrificación rural a la media nacional, pero el estar en la línea de 500 megavatios del país que nos permite ser partícipes del proceso del proceso de desarrollo, de crecimiento. No hay industria sin energía. Y lo último, pero lo más importante de todo, el conocimiento. La universidad tiene que llegar, la formación tecnológica de primer nivel tiene que llegar. No podemos pretender producir calidad en un país si no llega el conocimiento. Hoy, con la caída de los precios de los productos agropecuarios en el mundo, bueno, de 500 y pico dólares la soja, 360. Con estas caídas de los precios de los productos agropecuarios en el mundo, nos damos cuenta de que el Uruguay tiene un solo camino si quiere salvar su economía. El único camino que tiene es el de escaparse de los mercados de los que andan mirando el bolsillo a la hora de consumir. Tenemos que ir a los mercados de los que no cuentan la plata cuando van a comer. A esos tenemos que alimentar. Ahora, para alimentar a esos, tenemos que tener inteligencia desde el momento en el que empezamos a producir, desde ese momento. Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, muchas gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. El agradecido soy yo, sos duro.